Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos hablando de la potenciación de los números enteros. Bien, en esta temática tenemos que tener en cuenta la estructura de las potencias. Esa estructura nos muestra un número pequeño encima de otro número grande. Entonces, lo que tenemos que entender primero es que ese número que está por encima se llama exponente, que el número grande se llama base. El exponente me dice cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo a la base. En este caso el exponente vale 3 y la base vale 2, es decir, voy a multiplicar el 2 3 veces por el mismo. 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Acá vemos 4 a la 3. Entonces 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16 por 4, las 16 por 4, 64. ¿Sí? ¿Cómo lo leemos? 2 elevado a la 3 o 2 a la 3. Acá 4 elevado a la 3 o 4 a la 3. Entonces ese exponente nos está indicando justamente cuántas veces vamos a multiplicar el número por sí mismo, ¿vale? 2 a la 3, 2 por 2 por 2, 8. Entendiendo eso, que el exponente es el número pequeño que me dice cuántas veces voy a multiplicar por sí mismo la base, entendemos las potencias. En este caso vemos que 2 a la 10 o 2 elevado a la 10 es igual a 1024. Porque si tú multiplicas el 2 por sí mismo 10 veces, vas a obtener ese número. Es decir, si nos colocamos a hacer la operación 2, es decir, el número 2 por sí mismo 10 veces, vamos a obtener el número 1024. Entonces, de eso se trata la potenciación, de hacer esas multiplicaciones de la base tantas veces indique el exponente. Pero vamos a tener en cuenta algunas reglas. Por ejemplo, como estamos hablando de números enteros, podemos tener números negativos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? 0. En este caso tenemos un ejemplo acá, menos 2 elevado a la 6. Fíjense que el número negativo está dentro de un paréntesis. Hay que tener en cuenta eso porque también nos lo pueden dar sin paréntesis. Entonces, aquí tenemos menos 2 a la 6, menos 3 a la 4, menos 2 a la 5, menos 4 a la 3. Siguiendo la regla que hemos visto anteriormente, menos 2 a la 6. Entonces, vamos a hacer primero la potencia y después definimos el signo. En este caso sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, 6 veces el número 2, ¿verdad? Y buscar cuánto da ese resultado. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Sí, si lo hacemos de 2 es 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64, ¿cierto? Entonces tenemos que todo esto da 64. Pero fíjense que el número era negativo. Bueno, ahora vamos a definir el signo. ¿Cómo saber si el resultado va a quedar positivo o va a quedar negativo? Si este exponente que tenemos aquí afuera es par, un número par, y observen que el 6 es un número par, entonces el resultado es positivo, ¿vale? Cada vez que el exponente sea par, el resultado va a ser positivo. Miren que acá también va a pasar lo mismo. Acá tenemos el menos 3 4 veces. Entonces hacemos el número primero, normal. 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cierto? O sea, multiplicamos el 3 por el mismo 4 veces. ¿Qué resultado vamos a obtener aquí? 3 por 3 que es 9. 9 por 3 que es 27 y 27 por 3 que nos va a dar 81. O sea, todo ese resultado nos va a dar 81. Pero ¿qué signo queda? Entonces, como el exponente vuelve a ser par, sabemos que esto va a quedar más 81. Entonces es importante que vean el exponente para saber qué resultado va a tener el signo, porque acuérdense que el signo también es importante colocarlo, muy importante. Acá observamos menos 2 a la 5. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hacemos la potencia, ¿verdad? 5 veces el número 2. Tenemos
Entonces 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Si nosotros multiplicamos 5 veces el número 2, 2 por 2 da 4, 4 por 2 da 8, 8 por 2 da 16 y 16 por 2 da 32. O sea, vamos a obtener 32. Pero ¿con qué signo queda? Entonces nosotros observamos que acá el exponente ya no es un número par, sino que ahora es impar. Entonces cuando es impar y el número es negativo, el resultado va a ser negativo. Entonces fíjense, cuando es par y el número es negativo, el resultado da positivo. Pero si el exponente es impar, va a dar negativo. Lo mismo va a pasar acá. Acá tenemos menos 4. Entonces tendríamos 4 por 4 por 4. Es decir, el 4 tres veces, ¿verdad? 4 por 4 por 4. ¿Qué va a pasar acá? Nos va a dar 4 por 4, 16. Y 16 por 4, 64. Pero fíjense que el número es negativo y el exponente otra vez impar. O sea que esto aquí va a dar impar. Impar va a dar negativo. Entonces hay que tener en cuenta cuándo va a quedar positivo. Si es cuando el número negativo tiene un exponente par, queda positivo. Y si el exponente es impar, va a quedar el resultado negativo. ¿Vale? Eso es para definir el signo en esos casos. Hay que estar muy pendiente cuando nos den potencias de números negativos en ese caso, para no caer en ese error. Algo muy básico, pero que hay que tener en cuenta. Entonces lo que les decía del exponente, vean. ¿Qué pasa acá con estos exponentes? Si a mí me dan el número así o el número así, ¿son iguales o no son iguales? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Si me dan el número así, así, menos 5 al cuadrado entre paréntesis, recuerden, primero hacemos el número, ¿verdad? 5 por 5, en este caso el 5 dos veces. Se multiplica dos veces por sí mismo, 5 por 5. En este caso eso daría 25. En este caso. Y el signo quedaría más, porque miren que el exponente es par, o sea que esto daría más 25, ¿cierto? Más 25. Pero ahora observen este ejemplo. Entonces, ahí encontramos una gran diferencia. Este sería el primer caso, que es el número negativo entre paréntesis. Estaría dando ese resultado, 5 por 5 y 25 positivo porque el exponente es par. Pero ¿qué sucede si me dan el número así como lo vemos acá? Que sigue siendo negativo, pero no está dentro del paréntesis. Si no nos lo dan dentro del paréntesis, quiere decir que de antemano queda el signo que esté ahí. En este caso ya coloco el negativo. No importa que esto sea par, ¿vale? El signo es negativo. O sea, esto aplica para cuando está dentro de un paréntesis. Está fuera del paréntesis, el signo que está ahí es el que queda. En este caso, menos. Y luego, entonces, ya yo sé que 5 por 5 da 25. Fíjense la diferencia. Que aquí la regla no aplica porque el número no está en paréntesis. Aquí queda negativo. Pero acá sí queda positivo porque aplica la regla de que si el exponente es par, se debe colocar positivo y si es impar, negativo, como explicamos anteriormente. Entonces, tener en cuenta que el número esté dentro de un paréntesis. Si no está dentro de un paréntesis, coloque el signo que vea allí en el número. Bien, entonces hay que hacer esa aclaración porque es muy importante. Otro caso que nos vamos a encontrar en las potencias de números enteros es cuando el exponente es negativo. Miren este caso, ¿sí? Lo voy a explicar con el ejemplo anterior. Si a mí me dicen 5 a la 2, fíjense que el 2 es positivo, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Eso era 5 por 5, o sea, el 5 dos veces. Y eso daba 25, ahí no hay problema. Pero si el numerito este de arriba es negativo, como vemos acá, el resultado se escribe de esta manera. Es decir, se coloca un 1 encima, una rayita de fracción y la potencia en la parte de abajo, pero ya con el exponente positivo. Es decir, 1 sobre 5 a la 4. O sea, si esto fuera 5 a la menos 2, ¿qué tocaría hacer? Lo mismo de siempre, vamos a hacerlo.
colocamos un 1 arriba, esto para decir que es inverso, y abajo 5, pero ya el 2 se vuelve positivo, porque ya está en la parte de abajo. Entonces, para resolver eso, pues simplemente dejamos ese 1 ahí arriba y resolvemos acá abajo, 5 a la 2. Como ya nosotros sabemos que 5 a la 2 es 5 por 5, entonces eso queda 1 sobre 25. ¿Listo? Eso es para cuando el exponente sea negativo, solamente cuando el exponente sea negativo. Observe este ejemplo. ¿Cuánto es 5 a la menos 3? O sea, el exponente es negativo. 1 sobre 5 a la 3. Fíjate que el 5 a la 3 queda abajo. Y si lo queremos resolver, pues 3 veces 5, entonces 5 por 5 por 5. Entonces 5 por 5, 25. Por 5, 125. O sea que esto quedaría 1 sobre 125. Debe que es algo muy sencillo entender cuando el exponente es el que es negativo. Aquí tenemos otros dos ejemplos, mira, muy sencillo. 3 a la menos 2 es igual a 1 sobre 3 a la 2. ¿Cuánto es 3 a la 2? 9. ¿Por qué? Porque 3 a la 2 es el 3 dos veces. 3 por 3 da 9. 1, aquí tenemos el efecto contrario. Ya para terminar la explicación. Tenemos, por ejemplo, 4 a la menos 3. 4 a la menos 3. Entonces colocamos el 1 encima, ¿verdad? Y el 4 a la 3 abajo. ¿Sí? Para hacerlo lo más sencillo posible. Y ya haríamos la expresión abajo como estamos diciendo. O sea, 1 sobre 4 por 4 por 4. En este 4 por 4 es 16 por 4 es 64. O sea, 1 sobre 64. Fíjense que esas son las operaciones con potencia para números enteros que estamos manejando en esta semana, para que puedan mirar los ejemplos que se publiquen en la página de Facebook y también acá en este video, que lo puedan ver detenidamente, tomar apuntes para hacer su actividad. Bendiciones para todos ustedes.